La velocidad promedio es la variación de la posición en función del tiempo. Esto lo estudiamos bastante en la guía anterior. Tenemos posición final menos posición inicial sobre tiempo. Sabemos que se mide en metros sobre segundo, porque la distancia se mide en metros y el tiempo se mide generalmente en segundos. ¿Qué representa la velocidad promedio? La velocidad promedio representa una velocidad constante a la cual se desplaza un móvil todo un trayecto. Es posible que por ahí en un trayecto un auto o un móvil varíe su velocidad varias veces. La velocidad promedio es una velocidad la cual es descrita por la variación de posición en función del tiempo. Vamos con el 2. Nos pide definir aceleración, qué unidades lleva y cómo se calcula. La aceleración es la variación de la velocidad en función del tiempo. Tenemos velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. La velocidad se mide en metros sobre segundo y el tiempo está dividiendo, se mide en segundos. Esto nos queda metros sobre segundo al cuadrado. Es la unidad de la aceleración. Tenemos que saber que la aceleración es una magnitud vectorial. La aceleración tiene módulo, dirección y sentido. Entonces, cada vez que nosotros trabajemos con algún problema que incluya la aceleración, vamos a tener que presentar un sistema de referencia acorde a la situación, porque la aceleración es un vector y depende hacia dónde apunte va a ser positivo o negativo. Vamos con el C. Verdadero y falso. Un objeto puede tener diferentes velocidades instantáneas en diferentes tiempos. Esta es verdadera. Vimos que la aceleración es la variación de velocidad en función del tiempo. Entonces, si un móvil tiene diferentes velocidades instantáneas, se da que tiene una aceleración. Sabemos entonces que es un movimiento acelerado. Vamos con el segundo. Es posible que la velocidad de un objeto sea cero y su aceleración sea diferente de cero en ese mismo instante. Para entender esto voy a hacer una breve explicación. Ustedes imaginen que sueltan un auto con una velocidad inicial por una pequeña rampa. Ese auto se va a encontrar experimentando una aceleración negativa. Y si ustedes quieren graficar la posición en función del tiempo, se van a encontrar que para un tiempo cero se encuentra al inicio del movimiento, va a seguir subiendo, va a llegar hasta una altura máxima y luego va a descender. Entonces, si nosotros sabemos que nuestra aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, y vamos al caso del auto en la rampa, tenemos una determinada velocidad final que va a ser cero, que va a ser el punto donde se encuentra arriba de todo. Una determinada velocidad inicial que es con la que se lanza el objeto. A la vez hay un cierto tiempo que es el que transcurre entre que se lanza y llega a la altura máxima. Si nosotros reemplazamos los datos, tenemos que la velocidad final va a ser cero, la velocidad inicial no va a ser cero y el tiempo no va a ser cero. Entonces nos vamos a encontrar en la situación en la que el auto va a tener velocidad cero, velocidad final cero, pero una aceleración diferente de cero. Así que podemos decir que es verdadera. El tercer punto nos dice, si la velocidad de un objeto es positiva, su aceleración debe ser mayor que cero. Suponemos un sistema de referencia, donde tenemos un cero y el auto a una determinada distancia con una cierta velocidad positiva. Para este caso se puede dar tanto que la aceleración sea menor que cero o sea mayor que cero. Lo único que va a variar es la velocidad un instante después. Si la aceleración es mayor que cero, la velocidad va a ir aumentando. Si la aceleración es igual a cero, la velocidad va a ser constante. Y si la aceleración es menor que cero, va a disminuir su velocidad. Esta entonces es falsa. Vamos con la cuarta. Si un objeto pasa de tener una velocidad positiva a tener una velocidad negativa, significa necesariamente que cambió su aceleración. Vamos a poner el mismo caso que estudiamos recién. Si el auto pasa de tener una velocidad positiva a tener una velocidad negativa, tenemos que estudiar dos situaciones. En la primera situación tenemos el auto con una velocidad hacia la derecha, positiva según nuestro sistema de referencia. En una segunda instancia, el auto va a estar en otro lugar y va a tener una velocidad hacia la izquierda, negativa, opuesta a nuestro sistema de referencia. ¿Qué podemos decir acá? Que el auto, con una aceleración constante y negativa, salió del punto donde estaba, se alejó, llegó a una velocidad final cero y luego empezó a retroceder.
¿Esto a qué se debe? A que tiene una aceleración menor a 0. La aceleración, recordamos, puede ser constante, menor a 0. Entonces, el cambio de velocidad no se debe a un cambio de su aceleración. Para una aceleración constante se puede dar dos velocidades con signos opuestos. Una aceleración negativa implica que la velocidad del móvil está disminuyendo. Vamos a analizar los tres casos. En un primer caso tenemos que la velocidad del móvil es negativa y la aceleración del mismo es negativa. ¿Qué significa que la aceleración sea negativa? Que si tenemos el 0 posicionado donde estamos nosotros y positivo alejándose de nosotros, que el móvil va a aumentar su velocidad a medida que se acerca hacia donde estamos nosotros. Es decir, que va a aumentar su velocidad hacia ese lado. Esto ya nos da la pauta de que una aceleración negativa no implica que la velocidad del móvil esté disminuyendo. Incluso puede estar aumentando en módulo. Si la aceleración es mayor que 0, se da que el móvil aumenta su velocidad hacia la derecha. Es decir, este móvil va a disminuir su velocidad en la medida que se acerca hacia donde estamos nosotros y va a aumentar su velocidad en la medida en que se aleje de donde estamos nosotros. Si la aceleración es igual a 0, la velocidad del móvil va a permanecer constante todo el tiempo. Entonces esta es falsa. Por ser la velocidad un vector, su cambio puede darse debido a variaciones de su módulo, dirección y sentido. Esta es verdadera. Nosotros sabemos que todo vector tiene módulo, dirección y sentido. Y si la velocidad es un vector, cuando cambie cualquiera de sus tres características principales, va a cambiar la velocidad. Vamos con el último. Nos dice, un móvil que recorre una curva con rapidez constante tiene una aceleración igual a 0. Como dijimos antes, la aceleración es un vector. Entonces, cada vez que varíe el vector velocidad, va a variar la aceleración. Y si el vector depende del módulo, de la dirección y del sentido, ya si cambia su dirección, cambia el vector velocidad. De esta forma se produce una aceleración. En una curva tenemos que la velocidad cambia de dirección y de sentido todo el tiempo.